primer lugar, quiero reconocer que no tuve la suerte de tener ni a Richard ni a Adolfo como profesor. Estuve en el momento adecuado, pero no estuve en la universidad adecuada. No pude aprovecharlo. Yo creo que el libro es un libro muy especial, porque creo que uno de los principales méritos que para mí tiene el libro es que toma un análisis riguroso de la información como un eje central para construir un diagnóstico. Y el otro mérito fundamental para mí es el ser capaz de enfrentar los lugares comunes de su tiempo y frente a esos lugares comunes plantear la evidencia existente e interpretarla de acuerdo a determinados marcos teóricos. Pero creo que hay un enorme valor en el libro, en ambos ensayos, construyendo un modelo sobre cómo se generan los problemas distributivos en el Perú a partir de una base empírica muy sólida. Y lamentablemente creo yo que son pocos los libros hechos en el Perú que han avanzado lo suficiente en darnos una visión de qué ha pasado con la pobreza, qué ha pasado con la pobreza extrema, qué ha pasado con la distribución cuando uno la mira en el largo plazo. Este es un país que en los últimos 50 años tiene más o menos pobreza, tiene más o menos pobreza extrema. Es un país que tiene una desigualdad mayor o menor. Y la verdad que todas estas preguntas son preguntas sobre las cuales cada uno de nosotros podemos especular, pero en general hay muy poca evidencia empírica que nos dé cuenta de cuáles han sido las trayectorias en el tiempo de los problemas de distribución y los problemas de pobreza o pobreza extrema. El lugar común es que la desigualdad ha aumentado, ¿no? O sea, lo sentimos a flor de piel, hay enormes ganancias, ahí están las mineras para mostrarlo, tiene que haber aumentado la desigualdad. Si alguien nos dice que la desigualdad no ha aumentado y más bien ha disminuido, se enfrenta a nuestro sentido común, y en parte porque no tenemos estadísticas consistentes. Yo recogí la estadística que Adolfo tenía para los distintos países de América Latina entre los 50 y los 60, y la comparé con la que la CEPAL presenta para el periodo 95-2005. Y la verdad que no sé si alguien más habrá hecho esta comparación, pero es una locura. Brasil, que estaba con punto 58 de Gini, pasa a punto 56, baja marginalmente, y a la vez se convierte en el país con la peor distribución del ingreso en América Latina, porque todos los demás países terminan reduciendo sus niveles de desigualdad cuando uno hace esa comparación. Perú, el más notable, de punto 62 en los estudios que Adolfo había trabajado, a punto 50 en el último estudio de la CEPAL. Y lo que uno razonaría pues es, no puede ser, 12 puntos en el Gini en una brevedad tan estructural, eso está mal. ¿Cuál es la fuente del error y cómo consistenciar las cifras a lo largo del tiempo? Sigue siendo una tarea pendiente de gigantescas proporciones. Hay un conjunto de literatura que ha mostrado que la desigualdad más bien ha tendido a reducirse a lo largo de los últimos años, fundamentalmente por la mejora en un conjunto de activos a los cuales ha accedido el sector rural. Mayor educación, más tierra con problemas de parcelación, más educación con problemas de calidad, mayor acceso a electricidad, mayor acceso a agua, mayor acceso a caminos rurales. Y eso tiende a mejorar relativamente la posición del sector rural. Suficiente como para haber hecho cambios importantes en la distribución, no parece que demasiado, pero es una tarea pendiente. Gustavo Yamada
había mostrado que cuando uno de los típicos problemas cuando uno ve que el Gini ha estado disminuyendo de acuerdo a las encuestas nacionales de hogares, es decir, bueno, pero hay un problema serio porque la encuesta nacional de hogares no incorpora al segmento más rico de la sociedad peruana. Y por lo tanto, ese Gini debe ser mucho más alto cuando uno incorpora al segmento de más alto. Gustavo Yamada hizo un cálculo y en efecto encontraba que el Gini que se tenía para el 2004, si no me equivoco, pasaba de 0.48 a 0.69, cuando uno corregía por el hecho de que hay una diferencia importante entre el consumo medio de la encuesta nacional de hogares y el consumo medio de cuentas nacionales. Y si uno supone que toda esa diferencia en verdad la están capturando los ricos, puede construir un indicador alternativo para el Gini que es sustantivamente más alto que el que recoge la encuesta nacional de hogares, de 0.48 hasta 0.69. Lo interesante es que si uno replica este mismo cálculo a lo largo del tiempo, para el periodo donde tenemos encuestas consistentes, 2002 a 2009, la tendencia de este indicador, que es muchísimo más alto, continúa siendo decreciente. Pasa de 0.68 a 0.61. Es decir, inclusive si uno incorpora todo ese diferencial a la parte superior de la distribución, el Gini, de acuerdo a las encuestas de hogares, en los últimos años habría mostrado una reducción. Y esto de nuevo enfrenta a nuestras percepciones. No puede ser, la distribución ha aumentado, ¿no? La distribución ha empeorado. Entonces, ¿por qué tenemos estas diferencias? Yo creo que es bien importante reconocer algo que el propio libro lo menciona en un par de oportunidades. Richard menciona al principio en el libro, dice, el detalle es esencial. Las estadísticas sumarias, como el coeficiente de Gini o el ratio entre la participación del decil superior y del inferior, miden la distancia a recorrer en la transferencia, pero no indican la ruta a seguir. Más que una distribución del ingreso, lo que se necesita es un conjunto de cuentas distributivas enlazadas con otras cuentas sociales. Y en otro momento del libro se vuelve a insistir cómo tratar de resumir el tema distributivo en un numerito y levantar el Gini como un indicador adecuado de la desigualdad de la distribución del ingreso, termina tergiversando todo el tema y termina empujándonos o arrinconándonos a reconocer como si la distribución del ingreso fuera un elemento unidimensional. Y el propio libro hace suficientes esfuerzos en ambos ensayos, a pesar de las diferencias, el primero mirando más los elementos estructurales, 360, y el caso de Adolfo, ya mirando un poco la coyuntura de la revolución y el cambio de activos, a mostrar que hay algo mucho más importante que mirar la distribución del ingreso como el ordenamiento de los individuos en una línea de ingresos. Lo que ahora se suele llamar el Gini sería los elementos de distribución vertical del ingreso, ¿no? Frente a la alternativa de mirar los movimientos horizontales, es decir, entre grupos. Antes se hubiera dicho entre clases sociales. Hemos perdido un poco la noción de clase social. A veces nos hemos quedado con la noción de grupo social, o por lo menos grupos que eventualmente sí pueden polarizarse en la distribución, inclusive a pesar de que la distribución en su conjunto pueda tener menos varianza. Porque el Gini no es otra cosa que una varianza. Y que la varianza de la distribución se reduzca un poco, no nos dice mucho sobre qué está pasando con toda la distribución, qué está pasando con grupos distintos dentro de
que en los trabajos de Adolfo, mirando temas de distribución por el lado de etnia, los temas múltiplemente trabajando lo de desigualdad por razón de educación, muestran algunas de las dimensiones que son importantes recoger para tratar de entender cuáles son los espacios de polarización, cuáles son los espacios de cambios en la distribución que han pasado desde que se publicó este libro. En GRADE nosotros hemos venido haciendo el esfuerzo de combinar los censos de población y vivienda del 81, del 93, del 2005 y del 2007 con las encuestas de hogares más cercanas a cada punto en el tiempo, tratando de generar consistencia en los indicadores de gasto per cápita, haciendo la corrección por cuentas nacionales y tratar de detectar si es que se puede o no capturar una tendencia general. Y uno tiende a reafirmar que si uno se toma el Gini como el indicador que nos va a hablar de los problemas distributivos, el Gini es muy probable, de la información que yo he venido trabajando, el Gini ha venido bajando. Pero cuando uno empieza a mirar otras maneras de dividir a la población y a mirar un poco los temas de la distribución horizontal del ingreso, uno va a ver marcados cambios de polarización en segmentos. Por ejemplo, si algún espacio es donde más polarización se ha generado, de acuerdo a lo que se puede mirar de las estadísticas, es el espacio de la polarización espacial del ingreso. Uno compara Lima y unas pocas grandes ciudades con lo que ha pasado con las ciudades pequeñas, los centros poblados y el área rural dispersa, y uno ve una polarización gigante a lo largo del tiempo. Entonces, podemos construir narrativas de creciente inequidad con narrativas donde el Gini pueda haber estado bajando más o menos ligeramente. Entonces, creo que algo que yo rescato muchísimo del libro es la vocación por el análisis riguroso de la data y lo que mencionaba Richard, de hacer el esfuerzo por dividir los temas de pobreza y pobreza extrema de los problemas distributivos. En la retórica común continúan siendo aproximadamente lo mismo. El lugar común es que tenemos que ser más pobres y tenemos que ser más significativos. Y cuando aparece una cifra que golpea ese lugar común, nos es difícil entenderla. Creo que es mucho más fácil entenderla en la medida que uno reconozca la multidimensionalidad de la desigualdad, el hecho de que es posible tener reducciones en la varianza del ingreso con expansiones o incrementos fuertes en la polarización en distintas dimensiones. Me gustaría cerrar mencionando algunos de los elementos que el libro de Richard y de Adolfo de alguna manera plantean y que ahora son elementos importantes de la literatura que creo que no se han trabajado con suficiente empeño en el Perú. Recientemente se ha empezado a discutir los temas de trampas de pobreza y más recientemente los temas de las trampas de equidad. Típicamente las trampas de pobreza están asociadas a que existe alguna limitante que impide que un determinado sector logre salir de la pobreza porque le falta educación, porque no tiene determinados activos que le impiden salir de una condición. Y eventualmente no puede emigrar porque es un poco educado y termina atrapado en un bolsón de pobreza. Pero también hay lo que se conoce como trampas de equidad, es decir, países que no pueden resolver su problema distributivo. Y muchos de los elementos que afectan la posibilidad o no de generar elementos distributivos
de trampas distributivas tienen que ver más con los elementos institucionales, tienen que ver más con las instituciones que impiden cambios sistemáticos en la distribución. Creo que ahí hay un enorme campo de acción para la investigación, mostrando cómo es posible hacer discusiones en el plano institucional que permitan hacer cambios importantes para resolver problemas de trampas distributivas. Pero lo primero que deberíamos tener es por lo menos una idea clara y consensuada de dónde estamos parados. O sea, entre los que estamos en esta mesa podríamos discrepar abiertamente por qué estamos donde estamos, o por qué cambió de tal o cual magnitud. Pero creo que estamos en un estado previo. No tenemos una idea clara y consensuada de qué ha pasado con estos indicadores tan claves para una sociedad como la peruana. Creo que el aprovechar estos 75 años del libro para volver y probablemente, como dice Richard, el hecho de que ahora hay crecimiento y por lo tanto el tema distributivo vuelve a aparecer como en parte de la agenda, para tratar de construir indicadores que por lo menos nos permitan una base común de entendimiento para poder avanzar en el entendimiento de alternativas para cambiar la situación. Gracias.